Muy buenos días. Podemos empezar, ¿no?, nuestra clase. Buenos días, licenciado. Licenciado, sí. Bien, entonces continuaremos lo que hemos hecho hasta la anterior clase. Y era una buena parte de los conceptos que se utiliza en este tipo de programación. El tema de herencia, los constructores, los métodos y todo eso, ¿no? Y lo que hemos hecho era, a ver, pasaremos un poco. Mm, Hemos hecho algunos ejercicios, ¿no? Si no me equivoco es este. Sí, hemos hecho este, ¿no? Hemos hecho un pequeño menú y con un switch hemos resuelto cada uno de estos ejercicios, ¿no? De acuerdo a la necesidad. Y esto estaba relacionado con estas otras clases, ¿no? Estas otras clases son los que resolvían el ejercicio, ¿no? Hacían el cálculo específico o alguna acción que necesitaba, ¿no? Y nuestra forma de trabajar era así, ¿no? Sacábamos mensajes y pedíamos que introduzca algún número, ¿no? Entonces, ahora vamos a cambiar un poco el entorno para desarrollar nuestros ejercicios. Inicialmente lo hemos hecho así, ¿no? Todo en esta salida. Y ver el ejercicio de esta forma. Entonces, ahora cambiaremos esto, ya lo haremos de forma gráfica. Entonces, eso, a ver, para recordar un poco, lo que teníamos inicialmente, lo que hemos hecho era una clase principal y otras clases, si quieren clases secundarias lo llamaremos, donde hemos resuelto los ejercicios. Y quedaba algo así, ¿no? Este era el principal. Y este lo hemos puesto ejercicio 1, el ejercicio 2, el ejercicio 3 y podía conectarme aquí o por aquí o hasta aquí. Y todo esto funcionaba con un menú. La opción 1, la opción 2, la opción 3 y todo lo demás, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a cambiar un poco es este entorno, esta interfaz. Ese entorno lo haremos gráfico. Entonces, ¿eso cómo va a quedar? Lo que vamos a hacer ahora es diseñar otras clases, pero que ya tenga su entorno gráfico. Entonces podemos tener los mismos tres ejercicios. Pero la diferencia es que ya va a ser de forma gráfica. Eso equivale a que, por ejemplo, si este es el ejercicio 1, o le cambiaremos el nombre. Estos ya van a ser ventanas. Por ejemplo, ventana 1, este que sea ventana 2,
y una ventana 3. Entonces, ¿dónde va a estar la diferencia? Y cuando ya trabajamos con ventanas, podemos empezar a dibujar dentro justamente de esta ventana algunos objetos o algunos controles. Por ejemplo, podemos dibujar un botón, o como en este mismo programa, aquí hay algunos botones, ¿no?, que dice documento, web, mostrar. Entonces eso mismo ya podríamos empezar a dibujar aquí, ¿no? Colocar algún botón, alguna caja de texto, ¿no? Diferentes cosas ya podríamos ir colocando, ¿no? Para el ejercicio 2 también, ¿no? Colocarle un botón por aquí, otro botón por allá, algún mensaje, no sé, introducir A, aquí que diga introducir B, resultado, ¿no? Entonces todo de manera gráfica. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para no enredarnos inicialmente, todo lo vamos a resolver aquí adentro. Como cuando hemos empezado a hacer en Java, NetBeans, todos nuestros ejercicios lo hemos resuelto aquí adentro. Simplemente aquí hemos hecho el ejercicio, introducía datos, hacía el cálculo y mostraba el resultado. Todo lo hemos hecho aquí, ¿no? Luego hemos pasado o hemos intercambiado y hemos hecho otras clases con las que podía interactuar. Entonces lo mismo podemos hacer aquí. Primero, inicialmente, para que sea fácil de hacer, todo el ejercicio lo podemos resolver en esta clase. Sigue siendo una clase, como la clase principal, sigue siendo otra clase, pero ya es o ya tiene ese formato gráfico. Utiliza formularios, y esto de formularios son justamente estos botones, estas cajas de texto, estos mensajes que vamos a tener. Entonces es eso lo que vamos a hacer, ¿no? Y posteriormente ya le podemos agregar un menú principal. Ya podríamos agregarle un principal, y en el principal ya no va a ser un menú de este estilo, ¿no? En el principal ya diría, lo más fácil sería así, ¿no? Que diga ejercicio 1, otro botón por aquí, ejercicio 2 y ejercicio 3. Y cuando necesite este principal, como va a ser un menú, si presiona el botón ejercicio 1, que muestre esta ventana, ¿no? Si presiona el botón ejercicio 2, que muestre esto. Si es el ejercicio 3, que muestre esto, ¿no? Algo muy similar al menú. Podía escoger qué ejercicio resolver, pero aquí ya podría ser más gráfico, ¿no? Entonces ese ya sería un segundo paso. Y un tercer paso ya sería lo que hemos hecho, ¿no? Que de esta ventana los ejercicios que necesite resolver los resuelva en la clase, ¿no? Así quedaría nuestro ejercicio. Pero vamos a ir por partes. Primero resolveremos un ejercicio aquí adentro. Luego trataremos de hacerle su menú. Y ya este mismo ejercicio utilizaremos otra clase para resolver. Algo así, ¿no? En ese orden trataremos de hacer. Ahora, a ver, veremos por aquí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es utilizar su paquete gráfico en Java, en Apache NetBeans o NetBeans. ¿Eso cómo se hace? Aquí hay algunos pasos para poder crear una clase que sea de tipo gráfico, ¿no? En realidad que sea de tipo formulario. Entonces, para hacer eso, llegaremos hasta aquí. Haremos eso directamente en el programa.
Entonces esto ya no necesito y lo voy a cerrar esto. Entonces nos vamos a crear un proyecto, un nuevo proyecto. Sigue siendo Java aplicación y le ponemos un nombre. Nuestro proyecto que sea gráfico, o le pondremos formulario D, ese que sea el formulario, y no voy a crear la clase principal, nada, solo el proyecto. Y finalizo. Y aquí está el proyecto formulario. Y está vacío, ¿no? No tiene ninguna clase, no tiene nada. Incluso el paquete no tiene. Entonces empezaremos a crear el paquete. Le hago clic derecho aquí y le pongo nuevo paquete. Y al paquete le llamaré ventanas. Y finalizar. Ya está el paquete. Ahora sí haré mi primera clase. Pero esta mi clase que sea de tipo formulario. Entonces otra vez voy a ir aquí al paquete. Le hago clic derecho y le pongo nuevo. Aquí tengo muchas opciones. El que vamos a utilizar es este. JFrame Form. Este es con el que vamos a empezar a trabajar. Seleccionamos ese y le ponemos un nombre. Por ejemplo, que se llame ventana. ¿Qué se queda ahí? Ventana 1 le pondremos. Y finalizamos. Esto vamos a mover un poco. Y hemos creado una clase. Aquí está la clase, se llama ventana 1. Pero este es de tipo formulario. ¿Y cuáles son las diferencias? A ver, para ver las diferencias, aquí voy a crear una nueva clase, la normal que siempre hemos hecho. Y siempre le hemos puesto principal. Y hemos borrado estos comentarios y se quedaba así. Algo había por aquí. Ya. Entonces una clase normal tenía estas características, ¿no? Tenía el paquete al que pertenecía ventana, el nombre de la clase, y aquí adentro normalmente hemos puesto algunos atributos, algunos métodos y todo eso ya saben, ¿no? Sus métodos constructores, el método main, el void main, también podríamos colocarle, ¿no? Esa era nuestra clase, todo lo hacíamos aquí. Ahora la diferencia en formulario, en esta parte de aquí se habilita una pestaña más. Este justamente que dice diseño. Este otro principal, creo que está por aquí, solo tiene código. Y este otro, aparte del código, aquí está el código, tiene la parte de diseño. Y este es el formulario, ¿no? Ahí ya podemos ir reconociendo, incluso en los iconos ya podemos ir viendo la diferencia, ¿no? Entonces el código, empezaremos con el código para ver un poco qué ha cambiado. El paquete sigue, está ahí. La clase sigue el nombre de la clase. Y esta sería una primera diferencia. Esta clase que hemos creado ventana 1 en realidad es una herencia,
de la clase JFrame. Eso dice, ¿no? Entonces, lo que hemos visto un poco en la anterior clase, y estimo que hayan hecho la prueba, cuando es herencia, lo que hago es de esta clase JFrame, y si en esta clase tenía algunos atributos, algunos métodos, los puedo utilizar, o la clase ventana los va a utilizar sin ningún problema. No necesito declarar aquí nada. Lo que JFrame tiene, ventana 1 lo va a utilizar. Para eso sirve este extends, o hacer esa herencia. Esa es la única diferencia que vamos a tener aquí. ¿Qué más tenemos? Aquí lo normal, siempre hemos puesto algunos atributos, o lo marcaremos. Sigue igual. Y aquí hemos puesto métodos, ¿no? Por ejemplo, este ya viene por defecto un primer método, y es justamente su constructor, el método constructor de ventana 1. Y lo que hace es llamar a init components, ¿no? Nada más, un primer método. Aquí hay otros mensajes, lo vamos a posar. Otros mensajes por aquí. Entonces tenía un método y aquí tengo otro método más. Y este es el void main. No, entonces eso quiere decir que esta clase se puede ejecutar, ¿no? Entonces eso es todo lo que tiene. No tiene más. Igual está casi vacío, ¿no? Lo único que tendría extra de repente es esto de aquí. Y lo que tiene por defecto este void main es mostrar esta ventana de aquí. A ver, probaremos. Al hacer correr me muestra esta ventanita de aquí, ¿no? Esto. Justamente eso hace. El programa principal habilita o muestra esta ventana. Eso es todo el código que tiene, ¿no? Y justamente formularios es trabajar con ventanas. Y justamente en esta ventana es donde ya podemos diseñar todo esto, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, hasta ahí la parte del código. Ahora en la parte del diseño. ¿Qué detalles más se han agregado? A ver, la parte central ya lo estamos viendo, ¿no? Aquí es donde vamos a hacer nuestro diseño. Aquí vamos a empezar a colocar controles y todo eso. Y podemos intercambiar entre el código y el diseño de la ventana. Después tenemos aquí en la parte izquierda inferior está un navegador. Aquí nos va a salir el listado de todos los componentes que empecemos a colocar aquí, o los controles. Todo lo que coloquemos aquí se va a salir un listado, ¿no? ¿Qué más vamos a tener? De este otro lado, esto que nos interesa. Aquí hay una paleta donde están los controles. Los que más vamos a utilizar son estos de aquí, Swing Controls. Hay diferentes controles: etiquetas, botones, listas, campos de texto, tablas. No, hay diferentes controles que se puede utilizar. Y no son los únicos estos, ¿no? Por ejemplo, puede haber el tema de hacer algún menú u otros controles más. Entonces aquí vamos a tener eso, y abajo vamos a tener las propiedades para estos controles. Entonces esas son nuestras herramientas con las que vamos a ir trabajando. ¿Qué más vamos a necesitar por aquí? Bueno, al momento de programar, al hacer las ventanas, al diseñar todo esto, estas ventanas, colocarle botones y todo eso, hay dos formas de realizar. La forma fácil, lo diremos, y la forma
no difícil, un poco complicado. La forma, vamos a empezar con la forma fácil, para que empecemos a diseñar algunos programitas. La forma fácil es justamente esto, tener los controles y directamente empezar a diseñar nuestra ventana y empezar a modificar sus propiedades. Entonces, al hacer todo eso, no voy a aplicar nada de código. Entonces va a ser más como empezar a dibujar, ¿no? Empiezo a dibujar, empiezo a colocar, arrastrar, coloco, le cambio algunas propiedades y ya está, ¿no? Y en todo ese proceso no voy a hacer nada de código. No, esa sería la forma fácil, utilizando sus herramientas y todo eso. La forma un poco complicada, pero también un poco interesante, es hacer esto mismo, pero desde el código. Desde aquí empezar a crear un botón, por ejemplo. Desde el código empezar a cambiarle sus propiedades, que el botón sea de color negro, que sea blanco, ¿no? Todo desde el código también se puede hacer. Y bueno, hay esas dos maneras de hacer, ¿no? Entonces nosotros vamos a empezar con esta forma de arrastrar y colocar y hacer nuestros proyectos más rápido. ¿Listo? ¿Qué más vamos a tener hasta ahí? Ya tenemos nuestra área, los controles, ya tenemos casi todo. Ahora sí vamos a regresar por aquí. Esto, ¿no? Entonces, para los formularios vamos a utilizar estos controles, ¿no? Controles Win le llaman. Etiquetas, botones y todo eso. Entonces hoy día vamos a tratar de ver algo de los botones, un campo de texto y una etiqueta, los más comunes, y poco a poco vamos a ir viendo algún otro control por ahí. Entonces para eso haremos un pequeño ejemplo. Podemos diseñar formularios. En nuestro caso haremos este formulario. Haremos esta ventana 1. Haremos un pequeño ejercicio y para ver cómo funciona. Entonces podemos diseñar esto y de acuerdo a eso vamos a ir viendo algunos otros detalles más que necesitamos saber al momento de programar. Regresamos y haremos este mismo, ¿no? Ingresar un número, el cuadrado, ahí. Entonces el cuadrado de un número, calcular el cuadrado de un número. Ese ejercicio haremos, algo sencillo, algo fácil de hacer, para no perdernos. Entonces esta es nuestra ventana y aquí vamos a diseñar. Y para eso son estos controles. Lo voy a hacer directo, ¿no? Para no enredarnos. Aunque es necesario explicarles este de aquí. Hay este control que se llama panel. Selecciono el panel y en el mouse se queda pegado eso y me dice dónde quieres colocar ese panel. Puedo colocarle en esta esquina si quiero, ¿no? O esto lo puedo ampliar. Ese panel está por aquí, lo puedo mover. Entonces empezaremos con este panel. Este panel sería como una hoja de trabajo. Entonces, ¿cómo quedaría? En realidad el orden sería este. El principal, el que está al fondo, el más grande, ese es el frame, o si quieren el formulario. Ese formulario, para hacer un poco de analogías, sería como una mesa, un escritorio. Y encima del escritorio, si yo quiero, puedo rayar y escribir alguna letra, ¿no? Sobre el escritorio. No estaría bien, ¿no? Pero es posible. Puedo rayar sobre el escritorio. No hay mucho problema. El programa va a funcionar, pero simplemente no sería adecuado escribir directamente sobre el escritorio.
No es como marcar el escritorio, rayarlo y va a quedar manchado, va a quedar feo, ¿no? Algo así sería, pero es posible hacer. Entonces, para evitar un poco eso, justamente hay este panel. Este panel sería como una hoja, si quieren, ¿no? Una hoja que coloco encima del escritorio. Entonces, esta hoja me está protegiendo el escritorio y encima de esta hoja recién sería conveniente empezar a dibujar. Encima de la hoja, ¿no? Y ahí empiezo a trabajar, ¿no? Entonces, para eso es este panel. Entonces, dentro de esta mi mesa de trabajo, de mi escritorio, puedo tener varias hojas, ¿no? Una hoja, aquí puedo tener otra hoja, y encima de estas hojas puedo empezar a rayar, a colocar un mensaje, a colocar botones y todo eso, ¿no? Puede quedar así. O lo que les decía, directamente, sin mis hojas de trabajo, directamente en el escritorio puedo empezar a rayar. Entonces, a ver, probaremos con el panel. Colocaremos nuestra hoja. Y ya está. Y si se fijan en este lado, en el navegador, en mi formulario, este que es mi escritorio, encima del escritorio ya tengo una hoja, dice, ¿no? Un panel. Ahora puedo seguir colocando cosas. Por ejemplo, esta etiqueta label, selecciono y lo arrastro, lo puedo colocar aquí. Y puedo cambiarle el nombre. No sé, que diga ejercicio 1. Entonces, estos label o estas etiquetas son para mostrar mensajes. Mensajes que no los voy a poder modificar, no los voy a poder editar, borrar cuando empiece a funcionar. Y lo que les decía aquí abajo, sus propiedades. Estoy seleccionando esta etiqueta o este label y aquí están sus propiedades. Por ejemplo, el tamaño de la letra podría cambiarle. Y ya está, ¿no? Puedo hacer esas modificaciones directamente en sus propiedades. Y como ven, hasta ahí no hemos hecho nada de código. Simplemente es arrastrar, colocar, cambiar las propiedades. Y este navegador que nos ayuda, ¿no? Por ejemplo, nos dice, encima de la mesa hay una hoja y en la hoja hay una etiqueta, ¿no? Hemos colado una etiqueta, un sticker lo hemos puesto, ¿no? Algo así sería, para que sea entendible. Ahora, hasta ahí, hasta donde hemos hecho, no hemos hecho nada de código, ¿no? Pero internamente, de forma automática, se está generando su código. Eso podemos revisar aquí, en el código. ¿Y dónde está ese código? Por ejemplo, aquí esto no teníamos, ya se ha creado solito y tampoco puedo borrarlo, no me deja borrar. Y aparte que está un poco sombreado esto, ¿no? Como que tiene un fondo más oscuro. Entonces, eso es un código que automáticamente se está generando. Y lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, esta etiqueta, que era un label, aquí está su código. Si no utilizo formularios, directamente tendría que escribir este código y lo que voy a hacer es crear mi objetito que se llama JLabel1. En el código así me va a salir. Entonces la forma complicada sería empezar a escribir todo esto, ¿no? Estamos haciendo primero la forma fácil, arrastrar y colocar. ¿Qué más tenemos? Este de aquí. En este método constructor es el que inicia, ¿no? Y ahí ya teníamos esto que decía init components. Y lo que hacía o lo que hace es llamar a este método que se llama init components, que está aquí mismo, ¿no?
y como está aquí mismo, en realidad ya sería como una función. Entonces llama y lo que hace es ejecutar todo este código. Y hay harto código, no hemos hecho nosotros. También se genera de forma automática. ¿Y qué es ese código? Justamente es crear esta etiqueta label, por ejemplo. Aquí está. sjlabel empieza a crear. Y a sjlabel empiezo a asignarle sus propiedades. Le digo, por ejemplo, en su fuente que sea de tamaño 24, el tipo de letra que sea Tahoma, por ejemplo, ¿no? Y además le digo que su texto diga ejercicio 1. Dice ejercicio 1, ¿no? Y eso está aquí en el código. Entonces, esta sería la forma un poco complicada. Si queremos hacer todo en código, tenemos que empezar a crear el objeto, asignarle propiedades. Después necesitamos, está por aquí, decirle el tamaño que va a tener, la posición en el que va a estar, esta posición, ¿no? ¿En qué posición quiero? Quiero que esté en esta esquina, en la otra esquina, al medio. Todo eso necesito escribir el código. Si es que lo voy a hacer con puro código, ¿no? Entonces, por el momento esto lo vamos a pasar y vamos a hacer directamente aquí. ¿Listo? Entonces, de esa forma podemos empezar a diseñar. Entonces, ya hemos empezado colocando la etiqueta que diga ejercicio 1. Podemos colocar otra etiqueta que diga, bueno, en sus propiedades puedo ir cambiando, ¿no? Este que dice texto. Su texto que diga introducir número. Y ya está. Y como está muy pequeño lo podemos ampliar, ¿no? Y ya está. Entonces simplemente son etiquetas. Después el siguiente que podemos utilizar es este text field, ¿no? Es una caja de texto. Igual el contenido dice text field, lo podemos dejar en blanco. Y incluso podemos también hacer que sea más grande, ¿no? ¿Qué más le podemos colocar? Estos otros más de aquí. No es eso, es esto, ¿no? Entonces aquí podemos hacer otro mensaje que diga el cuadrado del número es, y así que quede, ¿no? Y podemos seguir ampliando y el resultado que nos muestre en otra caja de texto y que esté en blanco. Y puedo ampliar, hacer que sea más grande, todo con sus propiedades. Puedo colocar un botón y que diga el botón calcular. Ya está, ¿no? Igual el botón, por ejemplo, en sus propiedades donde dice texto, igual ahí le pongo el texto que voy a mostrar aquí, ¿no? Entonces así quedaría el diseño y veremos si funciona. Ejecutamos esto. Y ya está aquí, ¿no? Es esa ventana que hemos diseñado. Ejercicio 1, introducir número, el cuadrado, calcular, ¿no? Por el momento no hace nada el botón, está ahí, ¿no? Y aquí ya podría introducir un 6, un 9, letras, ¿no? Entonces ya está teniendo forma nuestro ejercicio. Entonces hasta ahí simplemente hemos arrastrado y colocado los componentes.
el siguiente paso sería asignarle el nombre de variable a los componentes que voy a utilizar. Entonces, bueno, por defecto ya viene asignado, ¿no? Pero podemos cambiarle su nombre de variable. Regresamos aquí y para hacer eso seleccionamos el control y podemos hacerle clic derecho y aquí dice cambiar el nombre de variable. Seleccionamos y aquí está su nombre de variable, dice JTextField. Por defecto estaba esto. Puedo cambiarle, por ejemplo, que diga txt y que sea número y aceptar. Y ya está con otro nombre de variable. Y eso puedo ir verificando en este lado, en el navegador. Y hemos visto en este navegador, ¿no? El JFrame, que sería nuestra mesa. Encima de la mesa está el JPanel. Y dentro de esta mi hoja de trabajo he dibujado estos componentes, ¿no? Y por ejemplo aquí está este que le he cambiado, dice txt número, y al seleccionar también se selecciona, ¿no? Y este me dice que es de tipo JTextField, ¿no? Entonces sería una variable que se llama txt número y el tipo de esa variable es textfield, ¿no? Por ejemplo, este otro, selecciono y me marca este. Entonces este, su nombre de variable es JLabel1. ¿Y qué tipo de dato es? Como hemos visto, ¿no? Hemos visto que eran tipo entero, doble, flotante y todo eso. Este ya sería JLabel. Entonces ese es su tipo, es JLabel y el nombre JLabel1. Este es tipo textfield y su nombre txt número, ¿no? Y así podemos cambiarle a todos. Haremos con este, clic derecho, cambiar el nombre de variable y le pondré txt resultado. Y ya está. Y este botón también podría cambiarle, que sea botón calcular. Y ya está. Entonces eso siempre necesitamos hacer para que sea más entendible nuestro programa. Y podemos ir verificando en el navegador. Tengo un botón calcular, tengo un txt resultado, un txt número. Entonces ya puedo ir controlando. Eso porque siempre es necesario, a ver dónde estamos. Por aquí y veremos este. Como en este caso, ¿no? En una clase declaramos radio y es de tipo doble. Entonces lo mismo, para que sea entendible el programa, lo mismo hacemos aquí. O eso es lo que hemos hecho aquí. Este es de tipo textfield y es txt número, ¿no? Hacemos lo mismo. Y en el código, ¿dónde estamos? Aquí está, ¿no? Justo donde declaramos esas variables. Tengo una variable que es privado, es de tipo JPanel y se llama JPanel1. Tengo una variable privada, lo mismo que hemos hecho aquí, ¿no? Variable privado, tipo doble, se llama radio. Lo mismo pasa aquí. Tengo una variable privado de tipo JButton y el nombre btn calcular. No, es lo mismo. Lo mismo estamos haciendo aquí. Simplemente ese cambio de variable lo estamos haciendo en su formato gráfico, directamente desde aquí. ¿Qué más tenemos? Ya tenemos las variables. Lo siguiente sería, es casi similar a este formato, ¿no? Y hemos hecho los atributos, si quieren.
Ahora haremos los métodos. ¿Cómo vamos a hacer el método? Las acciones, ¿no? Entonces aquí, ¿quién hace acción? El botón calcular. Le haremos un poco más grande y está. Entonces, si quiero crear un método, quiero crear una acción, me conviene hacer en este botón. Entonces, ¿cómo voy a crear eso? Selecciono el botón y le hago clic derecho y eventos. Y justamente aquí están las acciones. Evento, acción y acciones que va a realizar. Y automáticamente me cambia al código y se crea esto. Lo que ha creado es un método. Es privado, es void y el nombre del método se llama btn calcular y acciones que va a performar, ¿no? Entonces, de esa forma, de la forma gráfica, ya podemos crear sus atributos y podemos crear algún método, ¿no? Y en el botón calcular, el que creamos es este de acciones. Y en el código, lo que se crea es este código de aquí. Y dentro de este código, o dentro de este método si quieren, va a estar todo el código que se va a ejecutar cuando presione el botón. Si presiona el botón, se va a ejecutar aquí algún código, ¿no? Si hago alguna suma, alguna resta, eso se va a ejecutar. Entonces, para eso me sirve estas acciones que va a realizar al presionar el botón. Entonces, ya estamos empezando a hacer el código. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? A ver, ejecutaremos esto otra vez. Y ejecutar. Lo que este botón debería hacer es, por ejemplo, si introduzco 4, al presionar este botón, aquí debería mostrarme 16, ¿no? Y si es que aquí colocamos 5, ¿no? Al presionar el botón calcular, aquí debería salir o debería mostrarse 25, ¿no? Entonces eso haremos en este botón. Entonces, al presionar el botón, tiene que calcular, bueno, tiene que leer este número, hacer el cálculo y mostrar el resultado aquí. Haremos esos pasos. Vamos a entrar al código del botón, o si quieren desde aquí, y buscamos ese método, ¿no? Esto lo podemos cerrar y aquí está el método calcular. Entonces haremos esos pasos. Los pasos sería recuperar o leer, si quieren, leer el número. Tenemos que leer el número, luego tenemos que hacer el cálculo y luego hay que mostrar el resultado. Entonces, leer número, dice, ¿no? ¿De dónde tengo que hacer la lectura? De esta caja de texto. El cálculo, el proceso, bueno, lo voy a hacer aquí, no hay problema. Y dice mostrar resultado. De este cálculo, su resultado, ¿dónde voy a mostrar? Ya no voy a hacer, ¿no? Aquí abajo. Con el system.print y todo eso, ya no voy a hacer aquí. Necesito mostrar en esta caja, ¿no? Entonces veremos esos pasos, cómo vamos a hacer. Y si no me equivoco, aquí también está un poco de esos pasos. Del botón y está por ahí, y de las cajas de texto está por aquí. Entonces haremos primero esto. Vamos a ver este getText, cómo va a funcionar. Regresamos aquí.
Dice leer un número, ¿no? Tengo que hacer la lectura de esta caja de texto. Entonces me conviene trabajar con variables. Lo normal que debería hacer es agarrar ese texto, txt, número, y punto, ¿no? Me da opciones y debe estar por aquí el método getText y punto y coma, ¿no? Este detallito deben recordar, hemos hecho en nuestros ejemplos anteriores, no sé si hay por aquí, y justamente hemos creado una vez un método que se llamaba getArea y lo único que hacía es devolverme el valor de esta variable. No, eso era el método get. También hemos visto el método set y otros métodos, ¿no? Entonces aquí lo que estoy utilizando es ese método get. Pero ese método get no está por aquí, ¿no? No hemos visto otro método que hayamos creado. Y justamente aquí vamos a repetir. Ese método get viene de este JFrame. Este JFrame tiene ese método getText. No está declarado aquí, pero como esta clase ventana 1 es herencia de esta clase JFrame, entonces puedo utilizar esos métodos que tiene esta clase JFrame. Y uno de sus métodos es este, getText. Y el getText es muy similar a lo que hemos hecho aquí. Get, ¿no? En este caso era getArea. Nos devolvía la variable área. En este caso es getText. Nos va a devolver, ya no el área, nos va a devolver el texto. El texto que está escrito aquí adentro. Entonces para eso sirve esta palabrita get, ¿no? Ahora, como es get, me conviene almacenar ese valor en alguna variable. Entonces me conviene almacenar en una variable un número, por ejemplo. Y este número que sea, probaremos así. En la variable número de tipo entero voy a almacenar lo que voy a recuperar de esta caja de texto. Pero aquí me sale un pequeño error. Y veremos, dice la conversión del tipo de dato. Aquí también me dice lo mismo. Y la sugerencia, cambiar de número a string. Y ya no hay el error, y es de tipo string. ¿Eso a qué se debe? Eso se debe a que esta caja de texto, el txt número, este de aquí, maneja datos de tipo string. Entonces, el valor que voy a recuperar tiene que ser de tipo string. Y si lo voy a guardar en otra variable, tiene que ser de tipo string. Por eso hace rato no me dejaba entero. Me decía, esto es de tipo string y quieres guardarlo en un entero. No entiendo, está un error, hay una falla, ¿no? Entonces por eso es en string. Hasta ahí ya tenemos y hemos hecho la lectura. Lo que tenía esta cajita de texto ya lo hemos almacenado en esta variable que dice número. Pero con string no puedo hacer el cálculo. Por ejemplo, hacer resultado que se iguala número por número. Y además mi resultado que sea int. Tampoco me va a dejar. Porque me dice, no reconoce esta operación porque esto es string. Es como multiplicar palabras, ¿no? Multiplicar hola por mundo.
no tiene sentido, no podemos calcular. Tiene que ser de tipo entero, o doble o flotante. Entonces lo que hay que hacer es convertir esta variable a entero. Entonces para eso vamos, no sé si aquí también debe estar. Esto es lo que vamos a utilizar para hacer esa conversión. Inicialmente haremos con entero, que sea integer.parseInt. Entonces lo que tendría que hacer es integer.parseInt y número. Y ya está. Este codiguito de aquí lo que hace es cambiar de tipo de dato. Número era string y lo va a cambiar a entero. Y ese resultado lo almacenaremos en una variable que le pondremos número o número 1 le pondremos ya, número 1, y este que sea de tipo entero. Ahora sí ya está. Este número que era string lo cambiamos a entero y ese valor lo almacenamos en esta otra variable que dice número 1. Y ahora sí, con número 1 debería poder hacer la operación. Y ya está, ahora sí me deja, ¿no? Ya tengo el cálculo. Bueno, en nuestro caso es un cálculo simple, ¿no? Ahora el siguiente paso sería mostrar el resultado. Justamente este resultado. ¿Dónde tengo que mostrar? Aquí. ¿Cómo vamos a hacer para mostrar? Lo que vamos a hacer es agarrar esa caja de texto. Este es txt, si no me equivoco era el resultado. Txt resultado punto, y vamos a utilizar su método set. Aquí está, setText. ¿Y qué vamos a mostrar ahí? Nuestro resultado. Y ya está, ¿no? Ya está casi listo. Entonces le digo en el txt resultado, que es esto, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un set. Eso igual ya hemos visto, ¿no? Cómo funcionaba el set. Los sets era para asignarle un cierto valor a una variable. Entonces eso mismo vamos a hacer. Voy a asignarle un valor. El valor va a estar aquí adentro. Ese valor lo voy a asignar al txt resultado, a este. Entonces eso me va a ayudar a mostrar. Pero otra vez me marca error. Me dice el mismo error de aquí. Me dice esta variable es de tipo int y este txt resultado es de tipo string. No son compatibles. No puedes hacer eso, me dice, ¿no? Entonces aquí tendría que mostrar un string. Un string sería, no sé, un mensaje así, ¿no? Un hola, por ejemplo. No me marca error, entonces ahora estaría bien, ¿no? Entonces este txt maneja strings. Lo mismo que hemos hecho, debe estar por aquí. Cuando hemos hecho este system.out, lo que estaba aquí adentro son mensajes, son de tipo string. Entonces estas cajas de texto funcionan de la misma forma, ¿no? Puedo mostrar mensajes o variables de tipo string. Ahora lo que podemos hacer para corregir nuestro problema es aplicar de repente esto.
dentro del mensaje, que esté el mensaje y además una variable. Eso sí se puede hacer. Entonces veremos. Podría colocarle no hola, que diga resultado. Resultado. Y puedo concatenar una variable, la variable resultado. Ahora sí no me marca error, porque me dice si evidentemente estás utilizando un string. Y sobre el string que le aumentes una variable ya no me hago problema. Entonces no me marca error. Entonces esa sería la solución más fácil, ¿no? La otra solución sería volver a convertir este resultado que estaba en entero, hacer la conversión a string y el string recién mostrarlo. Podría ser también esa opción. Ahora veremos hasta ahí qué es lo que pasa. Y run file. Sale la ventana, introducir número, un 5 y calcular. Y me sale el resultado 25. Aquí está ese mensaje. Entonces lo que ha hecho es, al presionar el botón, se ejecuta este código, hace getText, este 5 lo almacena en número, lo convierte a entero, hace la multiplicación o el cuadrado si quieren, y ese resultado lo muestro con el setText aquí. Y ya está, ¿no? Ahora incluso podría quitarle este mensaje resultado si no quiero que diga aquí resultado. Lo que me quedaría es dejar simplemente las comillas y que se quede así en blanco. Solo las comillas más y resultado. Y probaremos otra vez. Le pondremos un 4, calcular, y me sale 16. Directamente la variable resultado, aparentemente, ¿no? Pero en realidad delante del resultado está un mensaje, pero el mensaje está en blanco. Entonces, de esa forma podemos ya empezar a resolver los ejercicios. Por ejemplo, estamos por aquí. Esto de aquí. Por ejemplo, esto. Pedir el radio y calcular su área. Ya podría resolver esto en su formato gráfico, ¿no? Que pida un número y que calcule el área. Su botoncito calcular, ya podríamos hacer eso. O los otros ejercicios, ¿no? Esto. Pedir dos números y decir si son iguales o no. Podría colocar dos cajas de texto para el número A y el número B y un botón calcular y me diga el mensaje A es el mayor o B es el mayor. Entonces todos estos ejercicios ya lo puedo resolver, ¿no? Entonces lo que quedaría es colocar en el botón esto de aquí, ¿no? Aunque con algunas modificaciones. Estos mensajes ya no necesitaría porque este mensaje ya va a ir en el formulario. Este escáner, leer y todo eso ya los reemplazaría con el getText y convertirlo a entero o a flotante. ¿Qué más? Estos prints lo modificaría. Ya no sería print, ya sería setText, ¿no? Y la operación, hacer los cálculos, eso se mantendría, ¿no? Hacerle un if, un else, eso ya se mantendría como está, ¿no? Y lo mismo puedo hacer para cualquiera de estos ejercicios.
Por ejemplo, pedir números hasta que se teclee un 0, mostrar la suma, podría ser también lo mismo. Entonces, cualquiera de estos ejercicios ya podríamos resolver con formulario. Y justamente esto ya tendríamos resuelto. Todo el ejercicio lo podríamos resolver aquí. A ver, hasta ahí. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? No hay dudas, no hay consultas. A ver, entonces continuaremos esto, ¿no? Teníamos la ventana 1. Podríamos crearnos todas las ventanas que necesitemos, ¿no? Y esta es la ventana 1. Podría crearme otra ventana que sea la ventana 2. Clic derecho, nuevo formulario, JFrameForm y ventana 3. No tendría las ventanas. Ventana 1 hace esto, ventana 2. Inicialmente le podemos colocar un nombre, ¿no? Que diga ventana 2. Y a ver, para que se pueda ver. Ya está. Y que sea la ventana 3. Y ya está, ¿no? Ventana 1 hace este ejercicio, ventana 2, otro. Ventana 3 hace el otro, ¿no? Entonces ya tendríamos esto, ventana 1, 2, 3. Cada uno resuelve sus ejercicios. Agregaremos este paso. Le pondremos un menú principal desde el que vamos a acceder. Algo similar a esto. Y eso va a ser otro formulario. Entonces podemos crearnos, bueno, principal lo eliminaré. Y crearé un formulario JFrameForm y le llamaremos principal. Y ya está, ¿no? Tengo el principal y es más, le pondré el títulos para que se diferencie. Este es el principal. Y incluso puedo hacer que esta ventana sea más grande, ¿no? No hay problema. Ahí está el principal, la ventana 1, la ventana 2, la ventana 3. Ahora en el principal colocaremos 3 botones para acceder a estas ventanas. Quedaría colocar así, un botón, otro y otro. Puedo cambiarle el nombre, que diga ejercicio 1, que diga ejercicio 2 y que diga ejercicio 3. Y para que sea visible, que sea un poco más grande, 24, también. Entonces, si ya está el diseño, el siguiente paso sería el nombre de variable, que sea el botón EJ1, que sea el botón EJ2 y que sea el botón
EJ3. Y esto pondremos por ahí. Ya está. El siguiente paso sería hacer las acciones. Ya tengo el diseño, ya tengo sus variables, ahora es las acciones. Eventos, acciones y acciones. Y aquí está el botón EJ1 acciones. Aquí vamos a agregar algunas acciones. Para nuestro caso, lo que necesitamos es que al presionar el botón EJ1 me muestre este formulario o esta ventana. Eso es lo que necesitamos hacer. Para hacer eso, a ver, vamos a repasar un poco por aquí. Si no me equivoco, en el ejemplo también está este código de aquí. Esto es lo que nos va a ayudar a mostrar otro formulario. Entonces haremos eso. Regresamos aquí. Estoy en la clase principal o en el formulario principal. Estoy en el botón ejercicio 1. ¿Y qué es lo que necesito al presionar ese botón? Necesito que me muestre la ventana 1, esta otra clase o este otro formulario. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Para mostrar la ventana 1, necesito acceder a los atributos, a los métodos de esta clase. Y para eso, ya hemos visto, ¿no? Si quiero utilizar algo de ventana 1, necesito crear el enlace, crear el objeto. Entonces vamos a colocarle ventana 1 igual a nuevo ventana 1. Y ya está, ¿no? Entonces tengo mi enlace para ventana 1. Ahora sí puedo utilizar los atributos, los métodos de ventana 1. ¿Y cuál es el que necesito? Está por aquí. Es este, set visible. Necesito ese. Entonces le haría ventana 1.set visible. Y le voy a poner verdadero. Entonces esto me va a decir que la ventana 1 o el formulario en su propiedad de visibilidad lo voy a hacer verdadero. Entonces eso va a hacer que esa ventana se muestre. Y a ver, probaremos hasta ahí. Ejecutaremos el principal. Aquí está nuestro principal. Tiene el botón ejercicio 3, ejercicio 2 y el ejercicio 1 dice set visible. Veremos si funciona. Y aquí está. Lo que nos hace es hacer visible la ventana, o bueno, ventana 1. Hace visible ventana 1. Para eso sirve este código de aquí. Y además le podemos agregar este otro de aquí, que dice dispose. Vamos a ver el efecto. Dispose. ¿Esto para qué me va a servir? Este dispose me sirve para cerrar la ventana actual en el que estoy. Probaremos. Ejercicio 1. Al presionar se va a hacer visible ventana 1 y hemos visto, hemos hecho la prueba. Y este dispose va a hacer que esta ventana principal se cierre. Probaremos. Y ahí está, ¿no? El principal desaparece y el que se hace visible es ventana 1. Y ya está.
Lo mismo puedo hacer para estos otros. En ejercicio 2 puedo hacer lo mismo. Al presionar el botón EJ2 necesito enlazarme con ventana 2. Para eso vamos a crear, ¿no?, su objeto, y puedo hacer de ventana 2.setVisible y que sea verdadero, y nuestra ventana actual ocultar la ventana actual, ¿no? Lo mismo para ejercicio 3. Creo el objeto de ventana 3, nuevo, su constructor, ventana 3, y ventana 3 lo hacemos visible, y nuestra ventana actual lo cerramos. Así quedaría. Y hemos visto que funciona. Ahora, a ver, veremos Run File. Ejercicio 2. Y se muestra el ejercicio 2. O la ventana 2. Pero aquí me falta un detallito. Si es que quiero regresar otra vez al menú, ya no puedo, ¿no? Ha desaparecido, ya estoy perdido. ¿Dónde está? No puedo hacer. Entonces aquí le pondremos un botón para que nos muestre otra vez el menú principal. Entonces, eso como haríamos en las ventanas, ¿no? Aquí. Cuando ingrese a la ventana hago el cálculo, y aquí tener una opción para regresar al menú, o si quieren que diga menú, o si quieren ir al menú, y le haremos más grande. Y en su código, como quiero mostrar la ventana del menú principal, entonces tendría que conectarme con el principal igual nuevo, y ya tengo la conexión, y hago que principal se haga visible, y puedo hacer que mi ejercicio 1, la ventana 1, se cierre, y ya está. Y esto mismo puedo hacer para estos, y es más, puedo copiarme todo. A ver, ¿dónde estamos? Este botón, copiar, y lo pegaré a ventana 2, y ya está. Y lo copiaré a ventana 3 también, que tenga ese botón, ir al menú, y en su código que haga lo mismo, que se conecte con el principal, se haga visible y se cierre el actual. A ver, hasta ahí probaremos. Y ya está, nuestro principal, ¿no? Y mostraré el ejercicio 1. Desaparece el menú y está el ejercicio 1. Puedo hacer los cálculos. El cuadrado de 5 es 25. Puedo hacer todos mis cálculos, hacer el factorial, hacer la suma de 10 números, lo que sea, ¿no? Ir al menú, veremos si funciona. Otra vez el menú principal, y la ventana 1 desaparece. Ejercicio 2, está la ventana 2. Bueno, aquí no hace nada, ¿no? Podemos agregarle otro ejercicio y que regrese al menú. Regresa al menú. Ejercicio 3, igual no está el principal, y otra vez al menú.
Entonces ya está hasta ahí. Entonces ya podemos hacer esto, tener un principal y acceder a las ventanas. Y en cada ventana resolver algún ejercicio. Hasta ahí. A ver, cerraremos todo eso y veremos si tienen dudas o no tienen dudas. Todo claro hasta ahí. Nick, buen día. ¿Se le puede colocar imágenes? Sí, es posible colocar imágenes. ¿Dónde estamos? Aquí. Por ejemplo, colocarle un fondo. Y normalmente eso hacemos con los paneles. Por ejemplo, ventana 3, tengo el panel. Y dentro del panel podría colocarle alguna imagen, alguna animación, alguna foto, lo que sea, ¿no? Es posible hacer eso. Es empezar a jugar con las propiedades. Por ejemplo, esta propiedad podría colocarle algún color de este tipo, ¿no? Y cambia el color. Podría colocarle el tipo de borde. Y a ver dónde estamos, lo que necesitamos. El layout, no necesito eso. Incluso el cursor lo podemos cambiar. Los gráficos, si va a tener opciones, no va a tener opciones. Entonces todo lo podemos hacer desde aquí. Podemos agregarle gráficos en este panel. Podemos agregarle de repente algún icono al botón, como en este caso, ¿no? Por ejemplo, este botoncito que es para nuevo proyecto. Tiene un icono amarillo y todo eso. Eso también podemos ir agregando en las propiedades. A ver, probaremos, aunque no creo que no tengo yo iconos por ahí. Podemos escoger las imágenes. Podemos hacer todas esas modificaciones. Incluso podemos colocarle algún video animado. No hay problema con eso. Algún gráfico por ahí, alguna imagen por ahí. En mi caso no tengo imágenes, ¿no? Pero podemos ir agregándole fondos, imágenes, animaciones para que sea más elegante nuestro diseño. Se puede hacer eso. Y por si acaso, justo ya que estamos en ese tema, para nuestro examen, para el primer parcial, vamos a hacer todo lo que es en Java. Y nuestro examen no va a ser de este estilo. Hacer el menú, el ejercicio, bueno, los casos 1, caso 2, ¿no? Nuestro examen va a ser de forma gráfica. Tener algunos ejercicios y que resuelva los ejercicios. Pero hasta aquí, ¿no? 1, 2 y 3, hasta aquí. El examen tendría que tener estas características. Ventanas donde resuelvo los ejercicios, pero sus cálculos y todo eso lo hace una clase, ¿no? A través de objetos resuelve el ejercicio. Un menú principal, algo así va a ser el examen. Además de eso, justo a la pregunta que me hacía, también vamos a considerar en el examen la parte del diseño. Por ejemplo, que le cambie el color, el fondo,
justamente le agregue una imagen. No tengo nada por aquí, ¿no? Agregarle alguna imagen que tenga algún icono por aquí. Esa parte del diseño de estar aplicando las propiedades también vamos a considerar en el examen. ¿Listo? Entonces les recomiendo que vayan viendo un poco por aquí qué hace esta propiedad que dice icono, qué hace la propiedad alineación X y Y, qué hace esto del borde, por ejemplo hacerlo de este estilo y ya me cambia, ¿no? Con borde y todo eso. ¿Qué hace fuente? A ver, veremos qué hace el tamaño, los márgenes, su etiqueta, label, ejercicio 1. Entonces esto los dejo para ustedes porque es más empezar a probar, ¿no? A ver qué hace icono, qué puedo hacer con foreground. Foreground, haremos otro. Me cambia el colorcito de esto, ¿no? Entonces esa parte del diseño también lo vamos a tomar en cuenta en el examen. ¿Qué más? Hasta ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Se escucha muy bajo el audio. Tal vez podría hablar un poco más fuerte. ¿Cuánto tiempo va a durar el examen, licenciado? Para el examen. Normalmente hacemos de 1 hora y 30 o 1 hora y 45 minutos. Y nuestro examen, por el momento, de acuerdo al calendario que tenemos, está aproximadamente en esta semana, bueno, en la última semana de septiembre. Todavía nos quedaría como un mes más para avanzar. Está bien, dice, gracias. ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? ¿Algún otro comentario? ¿El primer parcial va a ser presencial o virtual nomás? Todavía eso se está viendo en la facultad. Si va a ser presencial, vamos a tener que ir a la facultad y a la sala de computación y hacer ahí el examen, ¿no? Y si tienen su computadora, que sería lo ideal, y se llevan y hacemos ahí el examen, porque a veces en la facultad a veces es posible que tengan algún problema con la computadora, ¿no? Que algún componente no funcione y en el día del examen no estaría bien, ¿no? Ahora, si es que va a ser virtual, igual no hay problema, es la misma metodología. Les doy ejercicios, ustedes resuelven, va a ser algo así similar, ¿no? Yo les voy a pedir que hagan un menú, resuelvan ejercicios. Yo les voy a dar los ejercicios el día del examen. Y va a ser lo mismo, ¿no? Que lo hagan virtual o que lo hagan presencial, la modalidad es lo mismo, ¿no? Y la forma de presentación. Ya hemos visto cómo presentar o cómo hemos hecho para presentar la práctica. Agarramos el proyecto, está con nuestros datos y subimos el archivo, ¿no?
Si va a ser virtual, va a ser así. Si va a ser presencial, vamos a agarrar una memoria USB y lo copian a mi computadora y ya está, ¿no? En ambos casos es lo mismo. Está bien, gracias, Lick. ¿Alguna otra duda más por ahí? Bien, ya que estamos en esto del examen, les daré algunas otras ideitas más para el examen. Normalmente les pido que resuelvan algún ejercicio. Por ejemplo, les digo el ejercicio 1 que sea el factorial. Listo, me tienen que calcular con estas condiciones, ¿no? El principal, la ventana y una clase donde hace los cálculos. Es posible que les pida, no sé, la serie de Fibonacci, por ejemplo, y tienen que hacer todo el cálculo, ¿no? Y normalmente les pido un ejercicio que ustedes se planteen, ustedes se busquen un ejercicio, ustedes resuelvan un ejercicio, lo llamaremos ejercicio libre, pero la condición, bueno, tiene que tener lo mismo, ¿no? Una clase por aquí, una ventana por aquí, el principal por ahí. Pero, ¿qué voy a resolver? Normalmente les pido que resuelvan un problema, un ejercicio relacionado a su carrera, ¿no? Si alguien es de química, por ejemplo, entonces él se planteará y dirá, yo voy a resolver la conversión de temperaturas. Entonces, una ventana que me hace la conversión entre diferentes escalas de temperatura. Otro que de repente está en mecánica industrial. De repente diga, en mecánica que hacemos cálculo de engranajes. Entonces haré un ejercicio que calcule engranajes. Que me calcule el paso, el módulo, el diámetro y todo eso. Coloque los datos y de forma automática que me salga los otros datos, ¿no? El diámetro de paso, el módulo, no sé, todo lo que necesite. Si alguien es de automotriz, ¿no? De repente me calcule algún proceso termodinámico, tenga que introducir algunos valores y que me calcule el resultado, ¿no? Entonces usualmente también les pido eso en el examen, ¿no? Una mitad de los ejercicios que yo les doy a ustedes para que resuelvan y la otra parte ustedes se buscan un problema y lo solucionan, ¿no? Algo así usualmente hacemos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro? Bueno, todavía nos falta como un mes, ¿no? Bien, si no hay más dudas, esta clase terminaremos aquí y la siguiente vamos a continuar con los demás controles que nos faltan, ¿no? Y hacer algunos otros ejemplos más. Listo, entonces, si no hay dudas, no hay comentarios, quejas, reclamos, no olviden hacer su práctica y nos vemos la siguiente clase. Gracias.